Y después sigue otra serie que se va a llamar Los Milagros de Jesús. Y todo se trata de Jesús, amén. Todo se trata de Cristo. Y dice la palabra, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre. Esa frase la vas a ver constantemente en las parábolas. Es como. Di conmigo, es como. O sea, no es igual, no es lo mismo, pero hay elementos que se parecen. En la historia que él va a contar, hay elementos que se parecen a cómo funciona el reino de los cielos. ¿Por qué es importante saber cómo funciona el reino de los cielos? Porque es al reino que pertenecemos, amén. Nosotros no pertenecemos a un gobierno de la tierra. Aunque estamos en México, nos regimos bajo las leyes mexicanas, honramos al gobierno en el que Dios nos ha puesto. Dios pone autoridades, Dios quita autoridades. Aquí también puedo meter mi anuncio, ¿verdad? Recordarte que hay que estar orando, como no tienes idea, porque este año hay elecciones en todo sentido. Vamos a estar eligiendo, ¿verdad?, a los gobernantes. Y finalmente es la iglesia la que tiene que orar, y es la oración y el voto. También tienes que ir a votar, no nada más ores, ¿verdad? Aquí no propagamos algún partido en particular, pero ora que Dios coloque a la persona, ora que Dios te dé sabiduría, y sobre todo ora que Dios nos dé gracia como ciudad, como estado, como nación. Pero la verdad es que aunque estamos bajo estas leyes, tú y yo somos aparte. Tú y yo nos rige otro sistema de gobierno, que es el reino de los cielos. Por eso es importante saber cómo funciona, porque imagínate que tú llegas a Estados Unidos, cruzas la frontera, vas ahí por McAllen, y de repente te brota lo mexicano, y aún más te brota lo tamaulipeco, y lo victorense, y lo Rodríguez en mi caso, y abres, ¿verdad?, el vidrio del carro y tiras una bolsa con desechos de sándwiches, unos vasos de café. Tú sabes lo que te va a pasar en Estados Unidos si haces eso, ¿verdad? Por eso nadie lo hace. Nada más brincan la frontera de allá para acá y andan tirando, ¿verdad? Es una cuestión de cultura, porque sabes que funciona de una manera, ¿verdad? Sabes que en Estados Unidos las multas sí se aplican, que no puedes andar manejando con el teléfono. Todo cambia, y eso es lo que tendría que pasar en la iglesia. Al yo conocer cómo funciona el reino de los cielos, yo tengo que cambiar mi cultura con la que he venido arrastrando y empezar a pensar, a actuar, a moverme. Por eso Jesús se los enseñaba. Y por eso les dice, es como esto, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Los bienes de quién? De el patrón, no los bienes de los siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor, y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, le dijo, traje otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente,
Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítele pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Esta historia es una historia que la hemos oído, la conocemos, es de esas historias de Jesús que la gente conoce, aún muchas veces sin ir a una iglesia, y encierra varios principios, varios puntos muy importantes. Voy a tratar de ir desglosando poco a poco cada uno de ellos. Pero lo primero que me llama la atención es que esto que ocurre es una decisión que toma un señor, una persona en autoridad que representa obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que se va a ir lejos por un tiempo y entonces manda a traer a sus siervos y la palabra ilustra que trae a 3 siervos. La cultura nos dice que normalmente un señor en una hacienda, en una tierra, ¿verdad?, en una propiedad, llegaba a tener 3 siervos. Era como que su escuadrón, ¿verdad?, especial, que eran siervos sobre otros siervos. ¿Ok? No es que solo ellos 3 hicieran las cosas, sino que ellos representan la totalidad de los siervos que están, y es gente que está en autoridad, es gente que está en responsabilidad y gente que tiene ciertas características, y Dios escoge a estos 3, los llama y dice que a cada uno le entregó sus bienes. Déjame decirte, todo lo que tú y yo tenemos no nos pertenece. ¿Sabías tú eso? No nos pertenece. Cuando tú y yo venimos a Cristo y encontramos que aún la vida que nosotros tenemos ya no es más nuestra, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya lo que yo antes hacía en la carne, ahora lo hago en la fe del Hijo de Dios. Es decir, a partir de mi encuentro con Cristo, ya no soy dueño de mi vida. ¿Sabías eso? Podrás levantar la mano y decir conmigo, yo no soy dueño de mi vida. Ok, ahora hay que se note esa expresión. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que yo no soy el dueño de mi vida, dejaré de tomar mis propias decisiones, dejaré de moverme bajo mis impulsos, dejaré de hacer lo que me dé la gana y comenzaré a vivir tomando sus decisiones, moviéndose por sus impulsos y haciendo lo que a Dios le da la gana. Ese es el cambio de vida radical que hay cuando uno viene a Cristo. Ese es el cambio que tiene que existir, más allá de si te portas bien o mal, más allá de si dejas o no dejas un vicio, más allá de si empiezas a caminar de alguna forma distinta. El primer cambio que tiene que ocurrir es darnos cuenta que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Cristo Jesús. Te decía ahorita que esta parábola habla del reino de los cielos, y en un gobierno de reinado que tú y yo no alcanzamos a entender del todo, porque en la cultura en la que vivimos, nuestro gobierno no es de reino, es una democracia. ¿Qué significa eso? Que el pueblo escoge a su gobernante y es alternado, le damos ciertos periodos de años, se va, ¿verdad? Escogemos a otro, vemos que si jaló este partido y no jaló, nos vamos con el otro del otro lado que tampoco jaló, etcétera, y así andamos. Pero en un reinado, el rey es impuesto por decisión divina, básicamente. El reinado de los cielos es lo que se le llama una teocracia, un gobierno de Dios, donde Dios, por ser Dios mismo, decide todas las cosas. En un reinado no hay consultas populares. En un reinado el rey dice, se va a hacer esto, ¿y qué crees? Se hace eso.
Nadie puede intervenir, los consejeros pueden aconsejar, pero pues en el caso de Dios, ¿qué le aconsejamos? ¿Quién le aconseja a Dios? ¿Quién podrá decir, Dios, mira, yo tengo más experiencia que tú en esto? Nadie. Pedro lo entendió muy bien. Pedro sabía que Jesús era carpintero, pero cuando le dijo que si podía tomar su barca y le dijo cómo pescar, le hizo caso. Todavía no sabía bien quién era Jesús, pero algo dentro de él se sometió a la autoridad de Cristo, porque Él gobierna sobre todas las cosas. De modo que en un reino, todas las cosas que pertenecen al reino le pertenecen al rey. Todos los caballos, todas las vacas, todas las casas, las vidas de las personas le pertenecen al rey en un gobierno de reino. El rey puede disponer, el rey de repente se puede levantar una mañana y decir, esa parcela que está a nombre de Said, ¿verdad? Ahí de Salim, Saeb, vamos a tomar esa parcela, me gusta. No, es que ya tiene comprador, ya vendí la casa, no, a mí me gusta y yo la voy a tomar. Eso podría ser un rey. Y nadie chista. Y es más, no solo lo entregan como quejándose, lo entregan contentos, porque si es un rey bueno, también de la misma forma en que es dueño de todo, un rey bueno protege sus cosas y a los suyos. Entonces los siervos que están bajo un buen gobierno dicen, el rey me podrá quitar las propiedades que sea, porque no son mías, son de Él, pero aparte Él me da vestido, Él me da alimento, Él me cuida, Él me protege, su ejército entra al quite cuando hay un enemigo. Qué bendición es estar en este reino. Podrás decir eso, qué bendición es estar en el reino de los cielos. Pero este Señor, que es dueño de estas cosas, decide compartirlas en mayordomía. Di conmigo, mayordomía. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo no es como Jaime. ¿Te acuerdas cuando yo era niño había un anuncio de Jaime, verdad? De Tank. Jaime, el niño tiene sed y no hay naranja, ¿verdad? Ese comercial le echó a perder la vida a todos los Jaimes, ¿verdad? Los que nacieron de allá para acá ya los traían en el colegio. Nosotros teníamos un Jaime Amaro en el salón, ¿verdad? Y Jaime le decíamos. Imagínate Luis Fer cómo es con esa raza, ¿no? Así carrillero. Y ahora las Alexas, ¿verdad? Ya las niñas no se pueden llamar Alexas porque les dicen, prende la luz, apaga la luz, ¿verdad? Pon música, dime el clima. Y así hay nombres, ¿verdad? Que se echan a perder. A mí un tiempo me decían, ¿cómo va a estar el clima? ¿Verdad? Por el Abimael Salas. Pero bueno, fue mínimo. El punto es que mayordomo realmente es alguien que administra bien los bienes de su Señor. Yo no sé si te gustan los cómics o las películas, pero es más parecido a un Alfred que a un Jaime, ¿verdad? Que el tiempo que no estaba Batman es riquísimo, ¿sí sabías eso? Tiene el poder más poderoso de todos, es millonario, ¿verdad? Superman podrá volar, pero no puede pagar la luz. Batman puede comprar a la CFE si quiere. Y él tiene un mayordomo cuando él no está, ¿verdad?, haciendo muchas cosas, y todas sus empresas, toda su fortuna, él no se preocupa por ellas porque tiene un buen mayordomo que se las administra. El corazón de Jesús con su iglesia es, iglesia, yo los voy a dejar, me voy a ir un tiempo a prepararles su casa eterna, voy a preparar morada en la casa del Padre, y un día voy a regresar y voy a pedirte cuentas de todos los dones, de todas las bendiciones, de todo lo que puse en tus manos. Eso va a ocurrir. Y eso es lo que está ocurriendo en esta historia. La palabra talento aquí se refiere a una moneda, a una cantidad de dinero. No es el talento que tú y yo entendemos de cantar, bailar, chiflar, tocar el arpa. No. Es dinero. Y dice que, lo primero que me llama la atención es que dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Número 1, di conmigo, a cada uno. Voltea al que está a tu lado y dile, tú tienes algo dado por Dios.
a veces nos sentimos tan en el hoyo que decimos, a mí Dios no me dio nada chido. Yo estoy aquí robando oxígeno, respirando y es todo, ¿verdad? Porque sentimos que no tenemos dones. Vemos a gente, ves a Chuy tocar el teclado, ¿verdad? Y hacerle acá y tú dices, yo toco la puerta y suena desafinado. No me abren porque no suena, ¿verdad? Ves a otra persona, a mí me asombra, ¿verdad? La gente, sobre todo, yo admiro mucho a los que trabajan con niños. Ves a las maestras, los niños haciéndoles caso, ¿verdad? Sin amenazas ni nada, así bien padre, y yo los tengo que amordazar, y peor aún, me amordazan ellos a mí, o sea, termino yo ahí enrollado. Ves a otras personas, de repente ves personas hablar. ¿Cuántos no hemos dicho? Así nació parte de mi inquietud. Me acuerdo a ver un pastor predicar y decir, yo quiero hacer eso, yo quiero ese talento, yo quiero tener eso que él está haciendo. Y tenemos talentos, pero muchas veces no nos damos cuenta. Y lo que yo quiero decirte, lo primero es levantarte un poquito el ánimo, o mucho el ánimo, y decirte que Dios a ti en lo particular derramó cosas que no lo hizo con nadie más. ¿Sí? Tú tienes que descubrirlas. Tú tienes que, en comunión con Él, saber cuál es ese talento, qué es eso que puso en ti que no puso en otros. Porque lo que tú tienes va a estar puesto en manos de Dios. Amén. Y lo que no te puso, ¿qué crees? No lo ocupas. Yo no canto como Luis Miguel porque no necesito ser como Luis Miguel. ¿Sí? A leguas. Aunque cantara, no sería como Luis Miguel, ¿verdad? Claramente. Yo soy Team Prieto, no Team Güero. Pero tú no tienes a veces los talentos que ves en otros, y así trabaja el diablo. El diablo trabaja haciéndonos envidiar, haciéndonos desear, desanimándonos, sintiéndonos menos, porque vemos en otros algo y no nos hemos dado cuenta, no sabemos vernos a través de los ojos de Dios para saber qué es lo que tenemos en nosotros. Sí, un Jeremías que el Señor le llama y le dice, desde antes que nacieras, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te santifiqué, yo te aparté y yo te declaré profeta en las naciones. Y conociendo a Jeremías Dios, sabiendo que Jeremías era de ese, no sé si te acuerdas, una canción viejísima que decía, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanillo. Ese era Jeremías, ¿verdad? Siempre andaba agüitado. De hecho, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Todo siempre estaba llorando, ¿verdad? Y Dios le está dando esa palabra. Y Jeremías apenas se iba a quejar. Y le dice Dios, y ni me digas, ni te atrevas a sacar al tema que eres niño. Porque yo te voy a llevar a donde yo digo que te voy a llevar. Y vas a hablar lo que yo digo que vas a hablar. No me pongas delante de mí tu limitación, lo que tú sientes que no puedes. ¿Cuál es tu excusa de por qué no puedes hacer algo? De por qué no puedes servir a Dios, de por qué no puedes salir de ese pecado, de por qué no puedes restaurar tu vida. ¿Cuál es la excusa de eso? Porque ¿sabes qué? El mayor talento que tenemos es la vida que nos dio. Y tenemos que regresársela santa, sin pura y sin mancha, no toda tracaleada ahí. Y así que, ¿cuál es tu excusa? No debe de haber ninguna, porque no es en tus fuerzas, es en la de Él. Amén. Nos dio el don perfecto que es Cristo Jesús. Pero a ellos les dio a cada uno. No hubo nadie que no le diera. No hubo nadie de verdad que no pudiera decir yo no tengo nada. Cada uno de ellos tenía. Y lo segundo que dice es, les dio conforme a su capacidad. El Señor sabía cuánto podía administrar cada quien. Y dijo, tú puedes administrar 5, te voy a dar 5. Tú puedes administrar 3, te voy a dar 3. Tú puedes administrar 1, te voy a dar 1. Dios pone sobre nosotros cargas, si pudiéramos usar la palabra, que al final no son una carga, porque tiene que ver con Él. Pero pone pesos, pone balanzas que sabe que podemos cargar. Porque Él fue el que nos dio la capacidad y Él conoce tus capacidades. Tal vez algunos de ustedes ahorita se encuentran ya haciendo algo para Dios y como a todos nos pasa, a mí me pasa. Me acuerdo la primera vez que yo tuve una reunión hace 17 años. Amo mi inocencia de aquel entonces.
17 años, no tenía 17 años, fue hace 17 años que comencé en el ministerio, en 2007. Y me acuerdo que la primera reunión que tuve era de 3 personas y yo estaba emocionadísimo, mi célula con 3 personas. Y bien contento, pero bien pronto empecé a pensar, ¿y cuándo irán a llegar más? ¿Cuándo iremos a hacer 10? ¿Cuándo iremos a hacer 20? ¿Cuándo iremos a hacer 15? ¿Cuándo iremos a hacer 200? ¿Por qué? Porque hay un deseo sano y santo de querer crecer, pero que si no lo sabemos manejar correctamente, puede venir un descontento y no valorar lo que Dios está haciendo con nosotros, que es en nuestra capacidad. Amén. Lo que Dios ha dado a cielos abiertos es lo que cielos abiertos ahorita puede manejar. Pero ya empezó a añadir, ya empezó a mandar bebés, ya empezó a llegar más gente, ya empezaron a llegar familias completas, ya empezó a hacer Dios una obra, ya empezó a mandar. ¿Te acuerdas cuando nuestra oración era, Señor, queremos climas? Ahora es, Señor, paga la luz de estos climas. ¿Sí? Y Dios lo hace. Y va a ir añadiendo, y va a ir añadiendo, y un día este lugar va a quedar pequeño. Y vamos a tener que movernos a otro lugar, y pobrecito de los que viven cerca, porque a lo mejor ahora les va a tocar ir más lejos, ¿verdad? Como a los que ahorita vienen desde otros lados. Y vamos a ir, y va a llegar el momento, yo no sé, me gusta mucho como dijo, se me fue el nombre de un peleador de la UFC que es mexicano, que dice, yo no sé si hoy, yo no sé si mañana, yo no sé si pasado, pero una cosa sí les digo, yo voy a ser campeón un día, ¿verdad? ¿Y qué crees? Fue campeón. Así que yo no sé si es en este año, yo no sé si es en 10, yo no sé si es en 15, pero un día vamos a comprar un terreno, un día vamos a construir desde ceros una congregación, un día vamos a estar enviando misioneros a las naciones. Amén. Porque Dios es bueno, porque Dios quiere que se trabaje con lo que dio. Ahorita esto es nuestra capacidad. Mi pregunta es, ¿la estamos trabajando? Porque hubo 3 tipos, uno lo puso a trabajar, otro también, pero otro dijo, me da miedo y mejor lo escondo. Y él pensó, Dios me va a felicitar porque de perdido no perdí. Pero con Dios, el que no avanza está retrocediendo. Amén. Si tú no estás creciendo en tu vida, no estás bien. Imagínate que tienes un hijo, ¿verdad? Viene tu hijo y tiene 15 años tu hijo y se sigue haciendo pipí en los pañales, ¿verdad? Le tienes que seguir dando de comer y no recoge nada y está llorando todo el día. Tú vas a decir, algo anda mal aquí. Y no me estoy refiriendo a alguna enfermedad. Imagínate que está bueno y sano y sigue así. Tú vas a decir, ¿qué onda con este cuate, verdad? ¿Por qué? Porque se espera que uno crezca y que uno vaya madurando. El que no está creciendo está retrocediendo, ¿sí? Y a veces nuestros balances son, bueno, no perdí tanto este año, no crecí, no empecé una célula, no empecé un grupo, no empecé a servir, pero mira, fui casi todos los domingos, casi todos. Es más, fui a todos los almuerzos que hubo en la iglesia, a eso sí fui, ¿verdad? Y hasta, es más, hasta me tocó cuando Chuy y Bárbara dijeron que iban a ser papás, yo estuve en esa reunión, ¿verdad? Pero no se involucraron más. Y tú piensas, pues estoy mejor, antes ni siquiera iba. Tu comparación no tiene que ser con tu antes, tu comparación tiene que ser a dónde Cristo te quiere llevar y qué tanto te estás acercando a lo que Cristo quiere que tú seas. Esa tiene que ser nuestra comparativa. ¿Y sabes cuál es la medida que Cristo quiere que alcances? Es bien grande, es la medida de Él. Él quiere que te parezcas más a Él. Amén. Así que viene y les da a todos. Y van y lo trabajan, di conmigo, lo trabajaron. Sí, fueron a negociar, dice. ¿Sabes qué? Los negocios no son malos. Lo que es malo es cuando estás negociando sin Dios. Los negocios de la carne, los negocios de la tierra son los que son inútiles. Los negocios del reino son los que importan. Jesús negociaba. ¿Sí? Acuérdate, tenía 12 años, se le pierde a sus papás. De repente no encuentran a Jesús, regresan, lo ven platicando con los sabios del templo y lo regañan, ¿verdad? Me encanta porque hasta Jesús lo regañaron. Yo creo que ahí nació la expresión, me tienes con el Jesús en la boca, ¿verdad? La mamá. Y les dice, ¿qué les extraña? ¿Qué no saben que en los negocios de mi Padre es necesario que esté? Así que
No está mal en qué negocio, que hagas negocios. La pregunta es, ¿en qué negocios andas? Sí, como dice la canción, la gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. Bueno, aquí es el pastor anda preguntando, ¿cuáles son tus negocios? ¿Están en Cristo o son tus propios negocios? ¿O son los negocios del mundo? O peor aún, si andas haciendo negocios ilícitos, arrepiéntete y rígete bajo las normas del reino. ¿Sí me entiendes eso? Pero ellos fueron y lo trabajaron. Los talentos no crecen, mis amados, si tú y yo no los trabajamos. Si tú y yo no ponemos el pequeño talento que tengo hoy a trabajar, nunca va a multiplicarse, nunca va a llegar a ser lo que queremos hacer en Cristo Jesús. Tienes que tomar decisiones, tienes que ponerte a jalar. Dile que está a tu lado, ponte a jalar. ¿Sí? Vivimos con el sueño mexicano. Televisa nos golpeó el inconsciente y las mujeres viven creciendo pensando que van a andar caminando en la calle, van a chocar con Fernando de la Serna y se va a enamorar como se enamoró de Marimar y se las va a llevar así y les va a dar todo el dinero y todo. Los hombres vivimos con, si estamos gorditos más, como Huicho Domínguez, ¿verdad? De repente voy a pegar el gordo y me voy a volver millonario, ¿verdad? Esa es la mentalidad del mexicano. Pero la mentalidad correcta es, vamos a ponernos a trabajar por lo que queremos que se logre. Sí, oramos mucho y la oración es más importante aún que el trabajo. Pero el segundo paso después de haber orado es ponerte a accionar, ponerte a hacer algo, ponerte a participar. Y tu don y tu talento va a ir creciendo si tú lo pones en las manos del Señor. Si tú lo escondes, si tú eres malo y negligente, porque así le dice Señor a ese siervo, qué duras palabras. El día que yo me muera y que esté delante de Cristo Jesús, lo que yo quiero escuchar de su boca es: bien hecho, buen siervo, fiel. Yo lo digo cada vez que puedo. Por eso me despierto, por eso vivo, por eso predico, por eso aguanto lo que aguanto y por eso avanzamos. Porque yo quiero escuchar de la boca del Cordero de Dios: bien hecho. Amén. No me importa no escucharlo de la boca de nadie aquí en la tierra, pero lo quiero escuchar de Él. Por otro lado, ¿de qué te va a servir escuchar elogios de todo mundo aquí y una reprimenda de aquel que importa? Que te diga, ¿qué hiciste? ¿Por qué no trabajaste? ¿Y qué excusa le vas a poner? Porque a mí me puedes poner muchas excusas. Es que el trabajo, es que los hijos, es que la economía, es que la escuela, es que, dice mi pastor, el pastor Rodolfo, el es que es un demonio. Porque todos le echan la culpa al es que. ¿Sí? Es que mi marido, es que mi mujer, es que mis hijos. Nunca decimos, ¿sabes qué? He sido bien bruto, me tengo que alinear y me tengo que poner a echar las pilas. Yo le he regado, Dios perdóname, vamos a darle por delante. El día que haces eso, todo cambia. Todo cambia. ¿Qué excusa le vamos a dar a Él? Porque no va a haber ninguna válida. Porque lo que Él nos dio, Él sabe que nos lo dio porque podíamos con eso. Pero ¿sabes qué es lo que detuvo a este hombre? Di conmigo, el miedo. Dice que tuvo miedo. Y por miedo hizo lo que hizo. El miedo te va a hacer tomar las decisiones más estúpidas de toda tu vida. Es que yo no me quiero quedar sin amigos, entonces voy a tomar como ellos. Es que yo no me quiero quedar sin mi pareja, entonces voy a hacer todo lo que me dice y voy a aguantar todo lo que me haga. Es que yo no me quiero quedar soltero, entonces voy a agarrar cualquier mujer ahí, aunque no conozca a Cristo. Gloria a Dios que yo sí me esperé. Amén. Sí. Y no creas, de repente decía, pues convierto alguna. Pero no, porque no es el camino. ¿Sí? El miedo te hace no diezmar porque te vas a quedar más pobre. El diezmo te hace no perdonar porque te vas a ver débil y entonces se van a aprovechar más de ti y más vale ser manso pero no menso y todos esos rollos. El miedo. Conozco gente que me ha dicho, pastor, ¿sabes por qué no me meto más con Dios? Porque sé que el diablo va a venir tras de mí. Le digo, tienes media verdad.
Porque sí, el día que tú te metes con Dios, el diablo te tiene marcado como enemigo. Tu problema es que piensas que el diablo es más grande que tu Dios y tienes miedo porque no conoces el amor verdadero, porque el perfecto amor echa fuera todo temor, y Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de amor y de poder y de dominio propio. Amén. Esa es la diferencia. Fíjate que este hombre dice: yo sé que eres malo y severo. Pregunta, ¿así es Dios? Aquí el Señor al final dice: si sabías que yo era así, pero cuando lees la expresión original, no está diciendo que sí era eso, sino como diciéndole: bueno, y si pensaste eso, pues de perdido esto otro. Pero este es un buen Señor, porque los tiene bien, porque les tiene cosas, porque les da bendición. Y claro que va a tomar porque es lo suyo. Eso no lo hace un mal Señor. Pero este siervo no conocía la bondad del Señor y por eso escondió y por eso no trabajó. Los otros dos conocían la bondad de su Señor, conocían lo que tenían en sus manos y conocían que le iban a dar cuentas. Esta parábola está situada en un mensaje que es del fin de los tiempos. Viene después de las señales del fin, viene después de las vírgenes, que nos hablan de estar atentos a la venida de Cristo. Parte del corazón de esta enseñanza es que todos nosotros un día vamos a estar delante de Cristo Jesús y vamos a dar cuentas de nuestra vida. Nos va a pedir cuentas. Grande, pequeño, hombre, mujer, nos va a llamar a cuentas. Y nos va a examinar en un juicio. Y en ese juicio no hay moche. En ese juicio no hay palancas. En ese juicio todo es verdadero. Amén. Y yo quiero que tú y yo estemos preparados para ese juicio. Y parte del juicio tiene que ver con la dinámica que hiciste con lo que te di. ¿Qué haces con tu dinero? ¿Sí? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Cómo administras a tu familia? ¿Qué haces con tus recursos? ¿Qué haces con tus talentos naturales? ¿Qué haces con las facilidades que tienes? Porque deberían de estar puestas bajo el reino de los cielos. Amén. Sí. Esos hombres trabajaron, fueron y lo multiplicaron, y esa es parte de la gracia. Aquel que trabaja con lo que Dios le ha dado, Dios le da la gracia de multiplicarlo. Sí. Luego estamos llenos de envidia. Esta persona tiene bastante y le va mejor todavía. ¿No te has llenado así la boca de amargura? Y hay un dicho que dice: es que dinero llama a dinero. Y es un principio del reino. Al que tiene y trabaja lo que tiene, se le va a dar más. Nuestro principio es al revés. Nuestro principio es: tú tienes bastante, le echas bastantes ganas, déjame te quito y le doy al baquetón que no hace nada, pues para emparejar la cosa y para que voten por mí. ¿Sí? Pero el principio del reino de los cielos es: tú tienes y tú no tienes porque no trabajaste. Te voy a quitar a ti y se lo voy a dar, no al que tenía menos, al que tuvo más. Porque otros diríamos: ay Señor, se lo hubieras dado al que multiplicó de 2 a 4, le diste al de 5, que multiplicó otros 5, pues ya tenía mucho, Dios. Es un principio del reino, así funciona. Por eso tienes que poner a trabajar las cosas y administrarlas bien y dejar de ser envidioso con aquellos que Dios prospera. Y claro que hay unos mequetrefes que hacen todo mal y aparentemente están prosperando, pero Dios dice de ellos: el final de ellos es uno. Tú no tienes que estar viendo si el injusto prospera, y si el justo está prosperando es porque es justo. Así que ponte a jalar. ¿Sí? Yo creo que así le voy a poner a la predicación de hoy: ponte a jalar. ¿Sí? Porque es la verdad, muchos de nuestros problemas, muchas de nuestras crisis, muchas de nuestras insuficiencias se arreglan activando el don de Dios. ¿Te sabes la historia de Coronel Sanders? ¿Sí? ¿Quién es Coronel Sanders? El abuelito Kentucky. El abuelito Kentucky, el señor viejito que está en las cajitas de KFC, él ya estaba grande, ya pasaba de los 60 años, estaba desempleado, no tenía nada de dinero. ¿Y sabes qué talento tenía? Hacer un pollo bien rico. Ese era su talento. Él no andaba que
que administrando Shark Tank, ¿verdad? Y estoy fuera y no. Pues sé hacer un buen pollo. ¿Cuánto tengo? Tengo tanto para comprar. ¿Me alcanza esto de pollo? Lo voy a hacer. Lo voy a cocinar y lo voy a salir a vender. No se puso a orar, Señor, mándame a alguien que me traiga dinero, Padre, tú que me ves aquí y dices en tu palabra. No. Él dijo, vamos a trabajar lo que tenemos. Tengo esto, Dios me lo dio, vamos a trabajarlo. Y empezó a trabajar, y empezó a trabajar, y empezó a trabajar. Y en su vejez, cuando nadie daba nada por él, cuando ni siquiera trabajo tenía, lo que lo sacó a flote es un talento que Dios le había dado y que puso a trabajar. Y como esas, hay cientos de historias. ¿Por qué? Porque escucha bien este principio. Algunos no van a estar muy de acuerdo, pero yo lo veo a lo largo de la historia y de la Escritura. Aún aquellos que no son cristianos y son fieles y diligentes con sus talentos, prosperan. ¿Sí? Porque es un principio. Los fariseos lo hacían. Los fariseos eran bien religiosos, bien a la regla. Les faltaba el corazón, les faltaba el amor. Y Jesús los reprende y les dice, todo esto era necesario que hicieran sin dejar de hacer lo otro. Es decir, no estaba peleando con su fidelidad extrema. El problema era la motivación. El creyente que tenemos la motivación correcta, deberíamos de trabajar el doble de los que no tienen una motivación correcta. ¿Sí me entendiste eso? Poner a trabajar nuestro talento mucho más que otros. Y entonces el reino crece. ¿Por qué? Porque el Señor del reino, de tener tanta cantidad, se lo multiplicaron. Tuvo más. Cuando somos fieles administradores, mi amado, el reino de los cielos avanza. El reino de los cielos se extiende. ¿Por qué? Porque estamos siendo fieles. Ahora, viene esta persona que los trabajó, tenía 5, produce otros 5 y la respuesta de Dios es bien hecho, buen siervo fiel. Y aquí viene el principio que te hablaba hace rato. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Nadie recibe de Dios lo mucho si no trabaja bien en lo poco. ¿Sabes por qué esta iglesia ahorita está creciendo? Porque ha habido años que el pastor y muchos de los líderes que han permanecido durante las peores épocas, aquí han estado, cuando han sido pocos. Y los que no han estado cuando han sido pocos, que dijeron, esto está maldecido porque no crecemos, y se fueron, se están perdiendo de esta etapa. Amén. Pero los que fuimos fieles en lo poco, vamos a verlo en lo mucho. Y es cíclico este pensamiento. Yo quiero que Dios me mueva a lo mucho por crecimiento, no por avaricia. Entonces tengo que ser fiel con lo poco. Nadie que no diezme 10 pesos va a poder diezmar 1,000,000 de pesos. ¿Sí? No, es que ahorita pues estoy bien atorado. Mira, cuando Dios me dé mucho, cuando Dios te dé mucho, tampoco vas a dar, si no lo aprendiste en este punto. Los jóvenes que vienen y me dicen, pastor, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a guardarme mi corazón y mi pureza ya cuando me case. No, es ahorita que estás soltero, que no conoces a nadie, guárdate para la mujer que va a estar contigo, a la mujer igual. Es que yo ahorita, pastor, tengo la escuela y tengo esto y no puedo venir a la iglesia. Mira, ven con el poco tiempo que tengas, ese úsalo para venir. Y vas a ver que cuando estés viejo vas a estar involucrado en la iglesia y vas a estar funcionando ahí. Pero todos los que ponen primero algo que no sea Dios, porque no pueden en ese momento, jamás experimentarán el crecimiento que viene de Dios. Amén. Así que no es que Dios tenga favoritos, es que hay gente que jala. Hay gente que trabaja lo que Dios le ha dado. Ahora dice en el versículo 19, quiero empezar a terminar con esta frase. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Después de qué? Después de mucho tiempo. Es decir, Dios les dio suficiente
oportunidad para que hicieran lo correcto. No fue que se salió y a los 2 días vino y pues el que empezó a trabajar primero, ahora sí que el que madruga Dios lo ayuda. No. Dio suficiente tiempo para que el que no estaba siendo fiel recapacitara, trabajara, produjera y pudiera entregar. Cuando viene una reprimenda de Dios a nosotros, nunca es en el primer error. Siempre nos da tiempo. ¿Sí? El que Jesús no haya regresado por su iglesia es porque le está dando tiempo para que se purifique y esté lista. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Dice, muchos se burlan, ¿verdad? Diciendo, ay, el Señor prometió venir y no ha venido, pero ignoran que el Señor retarda su venida, procurando que más sean los que procedan al arrepentimiento. Él quiere que sean más los que vayan a estar con Él y por eso lo está alargando. Después de mucho tiempo vino. Yo te pregunto ahorita, ¿cuánto tiempo has perdido ya? Ese ya no va a regresar. Pero ¿cuánto tiempo te queda de aquí adelante? Porque ese sí lo puedes usar. Yo doy gracias a Dios que me topé con Él a mis 18 años. Qué bueno que fue esa edad. Y hay otros que tal vez dicen, yo me topé con Él a mis 40, a mis 50, a mis 60. Al tiempo que te topaste, lo que Dios va a empezar a contar es de ahí para adelante. ¿Cómo lo estás haciendo? Segundo punto. Di conmigo, pasó mucho tiempo, pero vino. Sí, porque otros dicen, ay, pues puedo flojearle tantito, al fin que no ha venido. ¿Y quién te dice que no va a llegar en media flojera? Porque va a venir, ya sea que te toque ver a Cristo Jesús regresar por su iglesia en las nubes, o te atropelle un carro, o te caiga un machete. Antier vi una persona que se salvó así de la nada. Iba yo llegando a la casa y había un señor cortando un árbol. ¿Y sabes lo que hizo el señor? El señor tenía un machete en la escalera, se bajó y movió la escalera y le cayó el machete así, ¡pum! Yo lo vi. Dije, ese pelado se acaba de salvar de estar ante el juicio del trono de Dios. Esperemos que lo use bien. ¿Sí? Tú y yo no sabemos cuándo vamos a partir. Dios quiera nos quede tiempo sirviendo a Cristo Jesús. Pero va a haber un día, y no te estoy echando miedo, pero sí te estoy echando miedo. Porque si ese día es hoy, ¿cómo te encuentra? Si ese día es ahorita, ¿pasas al reino de los cielos o te detienen en la puerta? ¿Cómo anda tu vida? Mira lo que dice Isaías 1:18. Vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. ¿Cómo quiere Dios que estés tú y Él? A cuentas, cuentas claras, saldadas. Y esas cuentas claras solo te lo da la vida del Hijo de Dios. Solo te lo da Cristo Jesús. Necesitas arrepentirte de si tu vida no está en Cristo, necesitas arrepentirte, decirle, Señor, yo te entrego mi vida. No es de que vayas a la iglesia, no es de que seas de cielos abiertos, no. Es, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero reconocer que no estoy viviendo como tú quieres y que la verdad es que no te considero, te tengo ahí como una ayuda, te tengo para pedirte favores, pero no eres mi Señor, no me rijo bajo tus reglas y lo quiero empezar a hacer. Porque es aquel que pone a Cristo como Señor el que goza de su Salvador. No puedes tener al Salvador si no tienes al Señor. Amén. Y la palabra más bonita es esta: si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ponte a cuentas con Dios. Ponte de pie, cierra tus ojos. No te distraigas, ya estamos por terminar. Ahorita se van a ver si todavía alcanzan barbacoa. Pero ¿cómo está tu vida ahorita? ¿Cómo están tus talentos? ¿Estás trabajándolos en el reino?
¿Estás trabajándolos en otra cosa? ¿Eres aquellos que ni siquiera cree que tiene talentos? Yo no sé cuál seas tú. Lo que sé es que aún hay tiempo. Aún hay tiempo. El mensaje de hoy te viene a decir, aún hay tiempo, aún no pierdes la oportunidad. Pero ya aprovéchalo. No vale la pena vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. No inviertas en eso, no va a valer la pena, no te va a dejar nada. Y por otro lado, no hay vida que valga más la pena vivirla que aquella que se trata de darle gloria a Cristo Jesús.